Últimamente me estoy animando mucho con los top 3, porque es una temática sencilla. Bueno, no es sencilla, porque hay que pensar un poquito, pero es amena, es agradable y para no repetir tanta serie y tanta película, pues viene bien. Así que hoy os voy a traer un top 3, pero de videoconsolas. Venga, vamos allá, a ver qué tal. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast de recomendaciones sobre cines, series, videojuegos, tecnología, cómics, novela, literatura, cualquier cosa que consumamos en nuestro tiempo de asueto. Como siempre digo, la retahíla de presentación, yo soy David Bernat, conocido como Bernie, y este es el podcast que se graba mientras paseo al perro. Tenía que decirlo porque es una forma de empezar, una forma que ya os resulta familiar, y esas costumbres no hay que perderlas, porque a los oyentes le resulta menos escuchar algo conocido y algo que les resulta familiar. Pero hay que variar un poco. Así que voy a hacer ya directamente el top 3 que os decía antes en la introducción. Y os voy a hablar de mis 3 consolas favoritas de todos los tiempos. Hasta la generación pasada. ¿Vale? Hasta hace poco. Porque la nueva generación no la he podido probar todavía. Ni PlayStation 5 ni Xbox Series no he tenido el placer de probarlas. Así que eso. Voy a ir hasta la generación anterior. Y luego, pues dentro de unos años, si he probado las nuevas y me gustan más, pues lo cambiaré sin ningún problema. Así que vamos a empezar por el tercer lugar, mi tercera consola favorita de todos los tiempos. Aquí podría decir muchas, y voy a explicar rápidamente por qué. Por ejemplo, la Switch me parece un consolón, me parece una consola muy interesante y muy versátil, pero también es verdad que la he usado poco. La tengo apenas 2 años, pero claro, con el tiempo que tengo ahora no es como el tiempo que tenía antes. No le sacas el partido que le podría haber sacado en otra situación, en otro momento de mi vida. Así que no la voy a meter, pero se queda ahí como mención especial. La Mega Drive fue una consola que me gustó mucho, que jugué con amigos míos, con mi amigo Vicen, con mi amigo Keiko, que cuando yo tenía, pues yo que tendría 13, 14 años, sí, en plena adolescencia, que me iba a su casa, a casa de ellos los fines de semana, a jugar a la consola, y los veranos que no tenía nada que hacer, que estaba en Elche, pues por las tardes a jugar como un loco. Esto, pues es eso, la guardas con cariño, pero claro, no la tuve yo, la tuvieron ellos. Entonces me gusta mucho, pero tampoco la he utilizado tanto. Entonces se me queda también como mención especial. Y otra del estilo, otra que pasó muy parecido, fue la Super Nintendo. Tenía juegos muy buenos, tenía juegos increíbles, también me gustaba mucho. La tenían amigos míos como Raúl y como David González, y también jugaba pues en sus casas, me iba con ellos y jugaba con ellos. Pero mucho, la verdad es que bastante. Recuerdo algunos viernes que me iba a comer a casa de Raúl y jugábamos ahí un rato a mediodía. Me acuerdo esas tardes que salíamos del colegio y me iba a casa de David González, o antes del cole, que me iba un poco antes, y jugábamos un poquito, porque vivía cerca del cole. Y jugábamos un poquito también ahí al de Dragon Ball. Bueno, muchos títulos, ¿no? Entonces también se me queda como mención especial, como mención de recuerdo. Así que ya voy a ir al grano y voy a elegir mi tercera consola favorita, es la NES. La NES, aunque yo no tuve una NES original, mi amigo Raúl sí que tuvo la NES original. Yo tuve una clónica de estas, una NASA, de marca Brighton. Una de esas chinas que venía con 100 y pico juegos en memoria, con muchísimos juegos en memoria. Y muchos de ellos de Nintendo, de NES. Así conocí juegos, yo que sé, como Circus Charlie, como Tetris, como Super Mario, como el Tank,
como el 1942 creo que era, el Ice Climber, el Mappy, muchísimos juegos. Muchísimos. Double Dragon, que esos no venían en memoria, pero me encantaba el 2, que lo tenía mi amigo Raúl y me lo dejaba a veces, y a mí me regaló mi padre el 3, el Double Dragon 3, Double Dragon 3, ¿vale? Muchísimos juegos, esa sí que la jugué bastante más. Esa la jugué bastante más, fue la consola que tuve muchos años, desde... Me la compré yo con mi dinero, como tendría unos 8 años, pues hasta que tuve ordenador a los 16, sí, a los 16, o a los 15. Hasta esa edad no tuve otra consola. Yo solo jugaba con esa, o me iba a los recreativos o me iba a casa de amigos. Y fueron muchos años, y por eso tengo muchísimo recuerdo. Así que la NES es mi tercera consola favorita. La segunda es otra que me ha dado muchísimas horas de entretenimiento, pero muchísimas, y me ha hecho descubrir historias increíbles. Me ha cambiado la perspectiva, digamos, de los videojuegos. No es que ella me haya cambiado la perspectiva, sino que me ha dado juegos que me venían muy bien en esta época de mi vida, en esta época de poder jugar menos y tal. Y es la PlayStation 4. Me ha gustado mucho este maquinón. Me ha gustado mucho el modo reposo. De hecho, desde que me la trajeron los Reyes en 2015, enero de 2015. No, creo que sí fue en enero de 2015. Siempre la tengo en modo suspensión. Solo la apago si me voy fuera de casa un fin de semana, por ejemplo, por decir algo. O si se va la luz, se apaga. Pero si no, modo suspensión. O sea, que tienes 10 minutos, la enciendes y sigues con tu partida. La que tienes ahí, la has puesto en pause. Es una maravilla. Muchísimos títulos, historias inolvidables, horas de diversión. No le he sacado tanto partido como yo quisiera, porque podría haberle sacado muchísimo más partido. Tengo muchos juegos pendientes todavía, muchísimos, de verdad. Tengo más de 15 juegos pendientes en esta consola, que no sé si los terminaré aquí o en su sucesora. No lo sé, ya veremos. Así que PlayStation 4 es mi segunda consola favorita de todos los tiempos. Y la primera ganadora... Bueno, quiero hacer otra mención especial antes de decir la ganadora, que es la PlayStation Vita, que también me parece un consolón, que tiene pocos juegos, pero muy bueno. Pocos juegos, depende, porque en Japón tiene muchísimos, la verdad. En Japón sacaron muchos. Hay muchísimos títulos que son más de su corte, no del nuestro, pero que también tiene juegos muy buenos que me ha permitido avanzar en mis partidas de la Play 4 con el juego en remoto, que eso es otra maravilla. Para eso me compré una carcasa, es verdad, para tener L2 y R2 me compré una carcasa, porque con el panel táctil de detrás era súper difícil jugar. Pero me ayudó muchísimo a seguir disfrutando también de mi segunda favorita. Así que mención especial a PlayStation Vita. Y bueno, ahora sí, la ganadora, la campeona, mi consola favorita de todos los tiempos. La que me hizo volver a las consolas, porque estuve mucho tiempo jugando en PC. La que me hizo reencontrarme con los videojuegos de cierta forma, porque gracias a comprarme esa consola empecé a leer más prensa, empecé a escuchar podcasts. Y fijaos dónde estoy ahora mismo, grabando un podcast diario mientras paseo al perro por la noche. Y además de llevar otro podcast, llevar muchos años en el podcasting, escuchando podcast todos los días. O sea, es una gran parte de mi vida el podcasting. Y esta consola me llevó a ello. Gracias a esta consola también, al volver al mundo de los videojuegos, digamos, de la actualidad, porque antes no seguía la actualidad. Casi no la seguía. Alguna cosita de vez en cuando, ya está. Pero gracias a volver a seguir la actualidad, las noticias, las ofertas, internet que te permitía comprar juegos de otras regiones, etcétera, pues incluso monté una tienda online de videojuegos junto a un amigo. Es verdad, la monté. No vendimos mucho, no tuvimos mucho éxito, pero empecé a hacer de community manager en Twitter, en Twenty incluso, creé una cuenta en Twenty para promocionarla.
Y me ha aportado muchísimo esta consola, y es la Xbox 360. Un consolón con un mando magnífico. Ese mando es tan bueno que solo lo supera el de Xbox One, que eso sí que es el mejor mando de todos los tiempos. Bueno, a lo mejor puedo hacer un ranking de mandos otro día, pero bueno, lo que voy, la consola Xbox 360 fue eso, el reencontrarme con los videojuegos, con nuevas sagas que no conocía, sagas que me había perdido a lo mejor por estar solo en PC, no sé, pero muchísimas horas. Esta sí que le saqué mucho partido. Aún me quedan juegos que no me he pasado de la 360, aún me quedan, y alguno lo he terminado de pasar en la One, ya os lo conté, y ha sido, no sé, ha sido una consola maravillosa, me ha encantado. Yo no tuve la Xbox original, casi que ni me enteré de las noticias ni nada de eso, y directamente entré con Microsoft en la 360. La anunciaba mucho en televisión en esa época, mi cuñado se la compró, me pareció bonita, interesante. Me explicaron que tenía centro multimedia, que si lo conectaba al ordenador podía lanzar una película desde el ordenador que estuviera conectado a la red y verla en la consola. Lo hice, sí, 4 o 5 veces, pero como era lento, tardaba en cargar, pues al final dejé de hacerlo. Pero ese media center que tenía era un punto más que me gustaba, la verdad. Y podía reproducir películas en VCD que tenía grabadas en discos, en CDs. Muchas cosas. Así que, por todo ello, es mi consola favorita de todos los tiempos, la Xbox 360. Así que no sé lo que os parecerá, no sé si os gustará o no este top 3. Y como siempre digo, espero que me dejéis un comentario, que me digáis vuestro top 3, me gustaría mucho saberlo. Animaos, no seáis solo como Samuel. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, dale al pause o cuando termine de escuchar, id a iVoox mismo y comentad ahí y decidme vuestro top 3, que me gustaría mucho saberlo, de verdad. Necesito saberlo, quiero saber cuáles os gustaron a vosotros. Y nada más, despido el episodio y nos escuchamos en otro capítulo de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.